A partir del siglo XI, Bizancio sufrió frecuentes golpes de Estado, guerras civiles y el debilitamiento de la autoridad central. Al igual que la crisis romana del siglo III, cuando los emperadores soldados se sucedían unos a otros en un torbellino de rebeliones, la historia tardía de Bizancio se convirtió en una sucesión de conspiraciones que minaron la estabilidad del gobierno y del sistema militar. Para el siglo XIV, el imperio se había convertido, en la práctica, en una cadena de territorios fragmentados, agrupados en torno a la capital, habiendo perdido el control sobre las provincias. La economía de Constantinopla pasó gradualmente a estar bajo el control de los mercaderes venecianos y genoveses. La colonia genovesa de Gálata, situada justo enfrente de la ciudad, se convirtió de hecho en un centro económico autónomo con su propia administración y flota. El imperio estaba perdiendo rápidamente su base impositiva, mientras que sus propias fuerzas navales prácticamente habían desaparecido, lo que hacía que Constantinopla dependiera de potencias extranjeras, incluso para la defensa de sus propios puertos. Un golpe mortal a la infraestructura y la autoridad del imperio fue asestado por la Cuarta Cruzada de 1204, que terminó con el saqueo de la capital a manos de los latinos. Aunque la ciudad fue devuelta a manos bizantinas en 1261, ya no pudo recuperar su antiguo poder. La población estaba disminuyendo, las grandes iglesias caían en el abandono y el tesoro se encontraba vacío, lo que creó las condiciones para la aparición de una nueva fuerza en el escenario político. En el siglo XIV, los otomanos se apoderaron sistemáticamente de las posesiones bizantinas en Anatolia y los Balcanes. La caída de Adrianópolis, la actual Edirne, la convirtió en la nueva capital otomana en Europa, rodeando Constantinopla por todos lados. La ciudad se convirtió en un enclave aislado dentro del territorio otomano. Las reformas militares, entre las que se incluyó la creación de un disciplinado cuerpo de jenízaros y el uso activo de armas de fuego, otorgaron a los otomanos una ventaja indiscutible sobre las arcaicas milicias feudales de sus vecinos. Inscribe tu nombre entre los elegidos de la guardia del sultán. En la víspera del año 1453, la situación internacional era sumamente desfavorable para Bizancio. Europa occidental estaba exhausta tras la Guerra de los 100 años y los conflictos internos, y la Santa Sede carecía de los recursos necesarios para organizar una nueva cruzada a gran escala. Bizancio, tras haber aceptado formalmente la unión de Florencia para unir las iglesias con la esperanza de recibir ayuda católica, en realidad no obtuvo ningún apoyo militar significativo y, en cambio, tuvo que enfrentar un profundo descontento entre su propia población, que consideraba la unión como una traición a la ortodoxia. La situación interna de Constantinopla dejaba mucho que desear. La población de la ciudad se había reducido a varias decenas de miles de personas. Barrios enteros dentro de las murallas estaban abandonados y se utilizaban como huertos. El ejército defensor era pequeño, y la flota se componía únicamente de un puñado de naves extranjeras y bizantinas. Las murallas de la ciudad, erigidas en la época del emperador Teodosio, seguían siendo formidables fortificaciones, pero requerían reparaciones extensas y métodos modernos de defensa frente a la artillería en desarrollo. La personalidad de Mehmed II se convirtió en un factor clave en los acontecimientos que estaban a punto de desarrollarse. El joven sultán, nacido en Edirne, había estado obsesionado desde su juventud con la idea de conquistar la capital bizantina. Era un gobernante sumamente culto, fluido en varios idiomas y con profundos conocimientos de ingeniería. Mehmed se consideraba heredero de los emperadores romanos y aspiraba a convertir la ciudad en el centro de un imperio mundial que uniera sus dominios en Europa y Asia. Como parte de los preparativos para el asedio, los otomanos construyeron la fortaleza de Rumeli-Sari en el Bósforo, bloqueando por completo la ruta marítima de la ciudad hacia el Mar Negro. El asedio comenzó a principios de abril de 1453. Un vasto ejército otomano, que según diversas estimaciones contaba entre 80.000 y 100.000 hombres, rodeó la ciudad por tierra, mientras una poderosa flota la bloqueaba por mar. Los defensores, en cambio, sumaban apenas algo más de 7.000, incluyendo contingentes extranjeros, en su mayoría genoveses.
El emperador Constantino XI, paleólogo, dirigió personalmente la defensa, plenamente consciente de que las posibilidades de victoria eran prácticamente inexistentes. La artillería desempeñó el papel decisivo en esta campaña. Mehmed II reclutó al ingeniero militar húngaro Urban, quien fundió cañones gigantescos para el sultán, capaces de disparar proyectiles que pesaban varios cientos de kilogramos. Las murallas de Teodosio, que durante siglos habían sido consideradas inexpugnables y habían resistido decenas de asedios, empezaron a desmoronarse bajo los embates de las nuevas tecnologías bélicas. Una de las operaciones más audaces de los otomanos fue el transporte de barcos por tierra hasta el Cuerno de Oro. Los bizantinos habían bloqueado la entrada al puerto con una enorme cadena de hierro, lo que hacía que sus murallas frente al mar fueran relativamente seguras. Sin embargo, Mehmed ordenó la construcción de una calzada de madera engrasada con sebo, por la cual decenas de embarcaciones fueron arrastradas desde el Bósforo hasta el Cuerno de Oro, eludiendo así la cadena. Esto privó a los defensores de su última ventaja estratégica y los obligó a dispersar sus ya escasas fuerzas para proteger las fortificaciones marítimas. El asalto final comenzó en la noche del 29 de mayo de 1453. Después de varias oleadas de ataques, los genízaros lograron encontrar una brecha en las defensas. Según una versión, una pequeña puerta había quedado sin cerrar con llave. En la encarnizada lucha, el emperador Constantino XI murió, combatiendo como un soldado más para no presenciar la caída de su capital. Al amanecer, la ciudad había sido completamente tomada, poniendo fin a más de un milenio de historia bizantina. Tras la toma, Constantinopla fue parcialmente saqueada. Sin embargo, el sultán Mehmed II, decidido a convertirla en su capital, ordenó pronto el fin del desorden y la restauración de la infraestructura de la ciudad. El destino de la población fue dispar. Algunos habitantes fueron vendidos como esclavos, mientras que a otros se les permitió permanecer en la ciudad con la condición de que pagaran impuestos. El sultán demostró ser un gobernante pragmático, al preservar el patriarcado ortodoxo y permitir que las comunidades cristianas y judías se integraran en el nuevo sistema de gobierno. La ciudad, oficialmente rebautizada como Estambul, se transformó en el centro político y cultural de un imperio otomano en rápida expansión. Mehmed II asumió el título de César de Roma, subrayando así su sucesión a los gobernantes de la antigüedad clásica. La gran iglesia de Santa Sofía fue convertida en mezquita, convirtiéndose en un símbolo del triunfo del Islam. Al mismo tiempo, su arquitectura ejerció una profunda influencia sobre los edificios otomanos posteriores, moldeando la apariencia de la nueva capital imperial. La caída de Constantinopla en 1453 alteró el equilibrio global de poder en el Mediterráneo oriental y en Europa. Los otomanos se convirtieron en los indiscutibles dueños de las principales rutas comerciales, lo que impulsó a las potencias europeas a buscar caminos alternativos hacia Oriente y, en última instancia, dio origen a la era de los descubrimientos. Culturalmente, la migración de los eruditos bizantinos que huyeron de la conquista otomana hacia Italia, llevando consigo manuscritos invaluables, dio un impulso decisivo al desarrollo del humanismo y el Renacimiento. Este acontecimiento sigue siendo un símbolo clave de un cambio de época. En lugar del viejo mundo, fundado en el derecho romano y el universalismo cristiano, surgió un nuevo y dinámico imperio que fusionó las tradiciones militares túrquicas con la cultura islámica. El año 1453 no es simplemente la fecha de una derrota militar, sino un punto de no retorno, a partir del cual comenzó una transformación de la región mediterránea que definiría su carácter durante muchos siglos por venir. La ciudad de Constantino, tras haber caído como capital de un imperio cristiano, renació como el corazón del mundo otomano, continuando su historia bajo una nueva apariencia.